Continuamos con el repertorio de República Informativa y lo prometido es deuda. Hoy tenemos con nosotros a una leyenda del movimiento sindical, un hombre que ha entregado su vida por los trabajadores y las trabajadoras, un sinnúmero de actividades en la cual ha incidido por el bienestar de la clase obrera de la República Dominicana. Hoy con nosotros el buen amigo, don Pepe Abreu. Don Pepe, ¿cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Encantado de encontrarme aquí, porque sé que ustedes son personas, ¿verdad?, que se mantienen al tanto del acontecer y sobre todo de la participación de los trabajadores en estos procesos. Usted sabe que nosotros siempre, en todos los lugares que hemos estado, siempre venimos y le entrevistamos. Te recuerdo una entrevista que le hicimos hace año y pico, creo, o 2 años. En todos los lugares que nosotros hemos estado siempre, lo hemos observado por su lineamiento social, su trato directo con la gente y su humildad, y eso hace que de manera particular hoy esté con nosotros en este proyecto que también es suyo, República Informativa. Usted sabe que eso es una relación prácticamente histórica. Usted es un hombre joven, pero ha sido siempre de la persona cercana y que ha estado pie con nosotros, ¿verdad?, en muchos de los acontecimientos que se han dado en el país. Muchas veces los aportes del movimiento sindical, y ustedes lo saben, son subestimados muchas veces y pretenden en ocasiones hasta ser ignorados. Pero como dice, sin esa participación de este movimiento sindical, aún la democracia imperfecta que tenemos y los avances que la clase trabajadora ha obtenido no hubiesen sido posibles. Es mezquino, don Pepe, de algunos sectores, dejar de lado la ardua labor del movimiento sindical, y por eso nosotros empezamos así a la entrevista, porque sé, yo que soy un hombre del movimiento sindical dominicano, que he estado muy de cerca, que a veces no coincido con algunas cosas, pero a la larga después entiendo lo sucedido. Pienso que el movimiento sindical dominicano juega un papel histórico en la República Dominicana y ha sido el aliado de los más vulnerables de este país. Y empezamos la entrevista con lo que está aconteciendo, que inició la pasada semana, el pasado jueves, sí. Inició el tema del Código Laboral. ¿Qué nos tiene usted, don Pepe, por decir sobre este tema? Bueno, es importante, ¿verdad?, porque ustedes que son seguidores de este movimiento y parte de él, sí, sí, saben que en octubre del año 2013, ustedes recuerdan que el presidente Danilo Medina, presidente anterior, constituyó una comisión para el abordaje del Código Laboral. Hay que decirlo así, a petición del sector empresarial del país. Ese proceso, por supuesto, tuvo mucho traspiés, porque nosotros, siempre como movimiento sindical, las 3 confederaciones conocidas en el país, habíamos advertido que cierto tema el movimiento sindical no lo podía ceder, que había algunos aspectos del código que nosotros entendemos, como todo en la vida, necesita de determinado cambio, pero determinada conquista económica, de protección sociales contenida en el código, pues nosotros no podíamos hacer una apertura y proceder a una flexibilización de esos tipos de articulados del código. Y el empresario, ustedes saben que insistía mucho en un tema como el de la cesantía laboral. Eso fue constante y eso provocó una rotura. La nueva autoridad, entonces, gubernamental, que encabeza el presidente Luis Abinader, decidieron convocar, como ustedes conocen, una serie de reformas. 13 reformas temáticas, de mesa temática, sí, y 3 reformas institucionales. Entre ellas, por supuesto, está la referida al Código Laboral. ¿Qué diferencia tiene la discusión del Código que se está haciendo y se va a hacer en lo que se denomina el tripartismo nuclear? Es decir, empresarios, trabajadores y gobierno,
contrario a las demás reformas que se van a discutir ya en el Consejo Económico y Social, que como ustedes saben es un organismo más abierto. Entonces, esa convocatoria que se hizo ahora pretende, ¿verdad?, recoger todo lo que vimos en esos 5 años de discusión, ver dónde hubo avenencia, ¿verdad?, acuerdo, dónde hubo divergencias parciales que pueden ser complementadas y donde hubo una total rotura e imposibilidad de concordancia. Entonces, abordando estos temas, vamos a ir al proceso, ya la matriz está y por supuesto, Joel, compañero, este para el movimiento sindical es uno de los más grandes desafíos que tenemos, ese tema. Y el de la seguridad social, que también está contenido en el planteamiento de base que se envió desde la presidencia, son creo yo, a juicio mío y de otros sindicalistas también, la parte más delicada que tenemos que abordar en esta reforma. Don Pepe, hablando de código del trabajo y eso, y quisiéramos saber cómo está el sector laboral luego de recibir un aumento salarial el año pasado, que el máximo llega creo que a 21,000 pesos, y ver si ahora, en medio de esta carestía de los artículos de primera necesidad, con el aumento no alcanzábamos todavía la canasta familiar. Imagínense ahora cómo están las cosas. ¿Cuál es la situación real del sector laboral? Cuando estaba en el set, antes de entrar, yo lo oía a ustedes hablando del tema y me remonté a seguida a lo que está diciendo. Sabe que nosotros tenemos un déficit que arrastramos desde aquella crisis bancaria. ¿Te recuerdan, verdad? Sí, claro. Del 2003, aquella crisis bancaria que hizo perder el poder adquisitivo del salario de un bajón en alrededor de un 27%. Para haber logrado reparar esa pérdida, nosotros tendríamos que conseguir que el salario fuera aumentando de manera sistemática hasta superar esa pérdida. Cuando nosotros nos encontramos con el presidente Abinader, que nos recibió la primera vez, él sabe de eso, ¿verdad? Nos recibió él sí. La primera vez. En esa conversación, nosotros le planteamos este tema y decía el presidente en respuesta a ese planteamiento que el interés de él en su proceso de gobierno era como recuperar el poder adquisitivo del salario real, porque todos sabemos que tú puedes conseguir nominalmente unos pesos más, sí. Pero el salario real, como usted está diciendo, sencillamente es el que expresa la verdad de lo que tú estás recibiendo, porque tú tienes la canasta ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, esa canasta familiar, tú no la puedes adquirir con el salario nominal que recibes. Entonces, por eso vino el aumento que se produjo. 21,000 pesos, el más alto en las empresas grandes. Ustedes vieron que a partir de ahí, en esa misma tarifa estuvo la pequeña, la mediana, la pyme, pero que a seguida vino el salario de sector turístico, posteriormente zona franca, ya discutimos sector azucarero, están pendientes la tarifa de la construcción. Un fenómeno, como decíamos, del COVID, que es consecuencia también del COVID, como es esta inflación importada, resulta que quizá esa buena intención, ¿verdad? Esa buena intención que el presidente planteó ahí, se ha visto trastocada por lo ocurrido, porque en el momento que ese encuentro con el presidente se dio, no habíamos ninguno previsto la posibilidad del disparo de esta inflación. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que prácticamente todo vuelve a la posición anterior del aumento y en lugar ahora de ir progresivamente aumentándolo hasta lograr superar el déficit que se arrastra. Sí. Entonces nosotros vamos a tener ahora que centrarnos precisamente en un paso como si estuviéramos retornando al proceso anterior. Por eso la gente lo que está sintiendo es ahora mismo que
de nada nos valió el aumento conseguido, porque el golpe ha sido tal que se lo ha tragado la inflación. Usted sabe que el problema inflacionario es, muchas veces, mucha gente no comprende por qué la gente se queja tanto, porque a veces te hacen unas mediciones y te dicen, bueno, que la inflación aumentó 5, que yo qué, 8, pero no es así, porque en realidad, cuando a los salarios más bajos, lo impacta en lo esencial, porque ¿en qué es que invierten la gente que recibe salarios bajos? Alimentos, bebidas no alcohólicas, transporte, ya, 3 cosas. En esas 3 cosas. Si le incluye medicina, ahí no hay. Hay medicina ahí. No, y entonces esas 3 cosas son las que más se mueven. Sí, ¿Entiendes? claro. Las que más se mueven. Porque es posible que una camisa le dure a una gente que yo cuánto tiempo, unos zapatos que yo qué. Pero esos alimentos que decimos son constantes, ¿entiendes? Entonces ahí es que impacta de verdad la inflación, y como el que recibe poco como salario, una compensación poca, se ve urgido por esa necesidad, siente mucho más la inflación que alguien que gane salario más cómodo. Sí. Eso es así. Así es. Conversamos con don Rafael Pepe Abreu, presidente del CEN. Vamos a hablar, luego de la pausa, de Punta Catalina y de cómo los trabajadores vamos a sobrepasar este fenómeno de la inflación que nos impacta en tiempos de COVID. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Continuamos conversando con don Rafael Pepe Abreu, una figura importantísima de nuestro país en el ámbito sindical. Don Pepe, esta situación de Punta Catalina, de la termoeléctrica de Punta Catalina, ha generado un mar de posiciones encontradas, y quisiéramos saber su parecer sobre este tema, cómo usted ve esta situación. El presidente ha dicho que Punta Catalina no se va a privatizar. ¿Cómo ustedes ven esta situación de Punta Catalina? Usted sabe que el presidente detuvo, de hecho, la participación congresional y reenvió el fideicomiso al Consejo Económico y Social, al CET. Exacto. Es sorprendente lo que ocurrió con este proyecto. Ustedes saben que la Cámara de Diputados, uno le presume, tanto ustedes como nosotros, ser una Cámara mucho más, diríamos así, diversa, sí, porque ahí tenemos 190 diputados. Y tenemos derecha, ¿verdad? Tenemos centro, gobierno, oposición, y tenemos izquierda, ¿eh? Ahí tenemos Frente Amplio, Alianza País. Sí. Entonces, usted ve todos estos diputados, señores, 190, que levantan la mano por ese fideicomiso cuando se manda ahí. Sin leer. Y entonces, usted le pregunta, ¿por qué usted levanta la mano? Ah, no, que nosotros no leímos el contenido. Levantamos la mano basado en que la comisión nos dijo que eso estaba bien. Y usted, ¿verdad? Yo sé que cualquiera se pregunta, pero esto es posible en gente que a veces por una coma mal puesta paran un proyecto, ¿verdad que sí? Y en este caso, nadie que estuvo ahí vio absolutamente nada. Entonces, uno dice, señores, después que esto pasa por una cámara, se envía a la otra, entonces el presidente tiene que sacarlo ante la alarma que se crea en sectores poblacionales, no fue en la Cámara, sino en sectores poblacionales, y entonces reenviarlo al Consejo Económico y Social. El fideicomiso, una de las cosas que tiene es que, aunque todavía de manera formal el presidente no lo ha devuelto al Consejo Económico y Social, porque ahí lo que se envió fue una misiva diciendo que hay el interés de hacer eso. Ahora, no se ha retirado el proyecto del Senado, y hay que retirarlo del Senado, enviarlo a ese consejo, para que ese consejo pueda, diríamos así, empoderarse, como se dice hoy, que empoderarse de ese tema. Entonces, ¿qué decimos nosotros frente a eso? Uno mirando a grosso modo, eso es lo que tiene de delicado, es que, por ejemplo, si usted es ministro de Obra Pública, Joel es ministro de Obra Pública del gobierno, ¿verdad que sí? O que él es el ministro de Obra Pública. Y Joel cambia mañana
y ponen a Juan Pérez, si él es ministro de Obras Públicas, Juan Pérez entra por él. Sí. ¿Por qué? Porque en los fideicomisos no debe haber individualidades, debe haber instituciones. Es decir, usted está ahí en función de la institución que representa en ese momento, la gubernamental que representa en ese momento. Entonces, se van relevando según vayan siendo sustituidos de los cargos en cuestión. Entonces, lo que ocurrió aquí fue que se pusieron a configurar el comité mandatorio sobre la base de figuras específicas. Entonces, independientemente de que uno le sabe al presidente, a alguien que no anda en este país promoviendo corrupción, y mucho menos, uno sabe que no, que Abinader ese no es su interés, ¿verdad? Y conociendo bien de cerca su modo de actuar, uno sabe que esa no es su visión de las cosas de la administración, que él quiere hacer lo mejor a nivel de administración, lo más transparente posible. Pero hacer cosas de ese tipo y que su asesor inclusive mismo no corrigieran temas de ese tipo, ha creado este tipo de confusión. Porque tampoco, eso hay que decirlo también, nosotros queremos que todo en este país, lo que tenga que ver con inversión de Estado, como fue el caso de Punta Catalina, termine siendo fideicomisado. ¿Entiendes? Nosotros consideramos que no, que hay aspectos que Estado como Estado aquí ha intervenido, es que ha puesto los recursos y demás asuntos que deben ser asumidos desde una visión de Estado, porque el sector privado pudo perfectamente hacer una planta así, o como Punta Catalina, u otra planta. Señores, nunca la hizo, estaba ahí ese proceso, el dinero por parte de ellos nunca apareció, tuvo el Estado que hacerla. Entonces, si es un bien estatal, debe ser administrado en esa virtud. Don Pepe, ¿cómo evalúa usted, como figura del movimiento sindical, cómo va el gobierno? Usted sabe que hay mucho ruido, está el tema de la inflación, que lamentablemente no es solamente en el país, pero hablábamos ahorita, que fue lo que usted citó, que lamentablemente la clase elevada del país, la clase económica de más alto nivel, rueda la pelota y le toca la inflación a los más desposeídos. Los ricos transfieren esa inflación y ellos siguen su modus operandi, su modo de vida, ellos no bajan, a diferencia de los trabajadores que deben de bajar obligatoriamente. ¿Cómo ve el movimiento sindical? ¿Cómo va este gobierno? Sabemos que el presidente Luis Abinader tiene muy buenas intenciones, es un hombre que no duerme trabajando, pero él solo no puede. Y en esa misma pregunta, y la quiero concatenar, hemos visto de parte de ustedes que una gran población de la República Dominicana sigue el movimiento sindical. Lo hemos visto durante los años. Han dado pasos en su momento políticos que la sociedad lo ha observado y ha sido majestuoso. ¿No ha pensado nunca el movimiento sindical, como en otros países, elevar esas luchas y quizás obtener en un futuro cierto poder político para poder materializar todas esas buenas intenciones que tiene el movimiento sindical dominicano, que en otros países lo ha logrado? Muy interesante, Joel, lo que dice. ¿Sabe, Joel, que yo le decía en estos días, a propósito de un tema que me encontré en Agricultura, con el ministro de Agricultura? Sí. Que usted sabe que nosotros tenemos como movimiento sindical, sí, organizado los operadores de máquinas pesadas. Los operadores van donde nosotros y nos dicen: Pepe, mira, hay 20 maquinarias que se compraron. Estamos hablando de costos altos, sí, tú sabes, porque tractores y cosas, usted sabe lo que significa eso. Sí, que, sí. Y la mayoría ya está dañada por mantenimiento. Por mantenimiento. Entonces, yo le hago saber eso al Ministerio de Agricultura. Y mira a ver si ustedes respondieron que no fue dirigido a ustedes. Así respondieron ellos. Wow. Entonces tú dijiste, Joel, presidente con buena intención, la mejor de ellas, pero hermano, si tiene a su lado gente que asuman comportamientos de ese tipo, por más buena intención que tenga, en definitiva, solo nadie puede.
Después respondió, el ministro respondió definitivamente. Entonces se hizo como una especie de mesa, ¿verdad?, de diálogo Sí. con los operadores para ver eso, porque la preocupación de ella no era, señores, oiga qué preocupación tan legítima. Ellos están preocupados porque ustedes saben que hablando de comida y de alimentos, los servicios de esos caminos interparcelarios a pequeños productores, al sector privado no le interesa, Joel. El sector privado que tiene maquinaria hace servicio, ¿verdad? Servicio de sus contrataciones, pero en los predios grandes, ¿me entiendes? En los predios grandes que reúnen condiciones para hacer grandes proyectos y recibir pingües recursos. Donde está la producción menuda, ellos no hacen eso. ¿Quién lo hace? Lo tiene que hacer el Estado, con ese tipo de maquinaria, y para eso se compran. Entonces, ese funcionario, por lo menos, Limber Cruz, se abrió al entendimiento, a una mesa para hablar eso. Pero hay gente que no. Entonces, hay gente que no en el mismo gobierno. Entonces, yo siempre he dicho, y se lo decía a los compañeros de gobierno pasados y de otros gobiernos anteriores, yo les decía, señores, los gobiernos se tumban ellos mismos. Muchas veces no es la oposición, ¿no? No es la oposición que lo tumba, no. Son los mismos funcionarios del propio gobierno con su comportamiento quienes contribuyen a bajar a los gobiernos que suben y sobre lo cual se crea mucha expectativa. Entonces, estamos en hora, a menos de 2 años todavía, Sí. de que el presidente revise bien ese tema de funcionariato, a ver si se reencauzan y no siguen descuidando las funciones que le corresponden. En lo que decía Joel, ¿sabe Joel que hay muchos ejemplos de eso que está diciendo? Porque el ejemplo brasileño con Lula, que le voy a decir una cosa a ustedes. Sí. Ustedes lo han visto. Lula ahora mismo hace las elecciones mañana en Brasil y la gana, ¿entiendes? Encabeza todas las encuestas con todo lo que le hicieron. ¿Y de dónde nació ese movimiento que constituyó ese Partido de los Trabajadores? Fue del movimiento sindical, porque Lula lo que fue sindicalista. Nosotros, la verdad es que no nos hemos propuesto como en serio hacer eso, sino que hemos estado dando apoyo, diríamos así, desde la periferia, desde el entorno, a partidos diferentes y demás asuntos. Pero valía la pena, Joel, en un proceso como este, ¿verdad? Como pinta este que se va a presentar, Sí. muy interesante y conflictivo, que el movimiento sindical repiense eso y sea más exigente, ¿verdad que sí? Diciendo, bueno, vamos a tener una presencia política, porque no es lo mismo tú tener en ese Congreso donde no hay ni un diputado de esencia sindical. O sea, no hay prácticamente ni un diputado casi, porque los compañeros como Antonio Marte, que vienen de... Ustedes saben que es otro sindicalismo. Ricardo, el de Fenatrado, ese otro sindicalismo, ¿verdad? De camioneros y de guagua y demás asuntos, muy distinto al sindicalismo auténtico, ¿verdad? De base sindical y demás asuntos. Entonces, convendría que ahora entonces nos pusiéramos en la tesitura de buscar una participación que permita que compañeros provenientes del movimiento sindical, sobre todo jóvenes, así como Joel, otros, pues puedan estar ahí, ¿entiendes? Puedan estar ahí en ese Congreso, porque dime tú, si seguimos por este camino, ¿dónde vamos? Hablando de código y eso, me gustaría saber, esta semana el Colegio Médico pues manifestó su queja, elevó su voz de protesta por una resolución que emitiera impuestos internos para gravar el salario de los médicos. Ellos dicen que esto es ilegal y que para eso había que ir al Congreso y modificar, creo que el artículo 240 del Código Tributario. No sé si usted conoció la información y quisiéramos saber su parecer sobre eso. 34.085 pesos es el monto excepto de los salarios de la indemnización por inflación. Todo trabajador que recibe un centavo más de ahí recibe un gravamen. Con eso le digo todo. Porque ustedes lo estaban diciendo. Es decir, trabajadores de salario muy, pero muy modesto, porque es que son 34.085 pesos. ¿Qué significa eso con la canasta familiar como está? Sin embargo, esos trabajadores están recibiendo descuentos porque perciben una suma que sobrepasa esa cantidad.
y de acuerdo al código tributario están recibiendo un trato de ese nivel. Nos gustaría a nosotros que exoneren los médicos, porque así tendría que exonerar a todo el conjunto de trabajadores, que son muchos, que están afectados por eso. Y se están quejando también. ¿Usted no cree que es primero es imprudente en estos momentos hablar de hasta paralizar hospitales si se le da continuidad a esta resolución de impuestos internos? Por todo no se puede paralizar hospitales. Nosotros estamos en una pandemia, una crisis de salud. Se ha dicho en reiteradas ocasiones que ese método tiene que ser manejado con cuidado y que en un momento como este no conviene tirarle más leña al fuego. El elemento inflacionario, que ustedes han hecho muy bien en ponerlo como centro de este programa, señores, es un elemento que prácticamente es un cóctel molotov. Entonces, si usted le pone a ese cóctel molotov muchos ingredientes explosivos, ¿qué es lo que puede pasar en este país? ¿Me entiendes? Entonces, ninguno de nosotros estamos promoviendo eso, ni queremos promover eso. Tenemos motivo para hacerlo. Y sin embargo, nos frenamos, nos aguantamos. Preferimos los escenarios como este que ustedes tienen aquí para explicar, buscar, convencer y no acudir a acciones que puedan provocar desborde en el país, porque los procesos inflacionarios en definitiva, son las simientes de confrontaciones sociales. Y como nosotros tenemos la experiencia de que nadie gana con eso, nosotros tratamos de evitarlo. Entonces así deben también hacer otros. Don Pepe, hablando de Molotov, que usted citó ahora mismo, usted sabe que en el Congreso Nacional hay muchísimas personas, inclusive hasta sin capacidades, para representar a los electores que lamentablemente votaron por ese ciudadano. Hay un caso de un deslenguado de la zona este del país que ha querido dañar con boca al movimiento sindical y a muchas personas y muchos dirigentes notables. El 27 de febrero, que se acerca, el diputado de La Romana nuevamente ha amenazado por las redes sociales que va al Congreso de la República a someter nuevamente un proyecto que tiene ya 3 o 4 años, ya está cansada la sociedad con este tema del 30%, donde todos sabemos que en un momento como este, ese sí es una molotov, con un proceso inflacionario, y que este hombre venga, un hombre que es legislador, diputado de La Romana, que venga nuevamente con este tema a someterlo, con gente que él dice que son trabajadores, pero de manera particular no entiendo cómo es que tienen ese tiempo de ir a las 11 de la mañana y estar 24/7 en las redes sociales, cuando un trabajador no tiene tiempo en la noche, cuando llega a su casa, en el caso que no trabaje de noche. ¿Qué opinión le merece a don Rafael Pepe Abreu esta intención de nuevamente este señor, deslenguado por demás, someter este anteproyecto del 30% e incitar a la población a que vaya masivamente en un escenario que va a estar el presidente de la República? A ese innombrable señor, yo le decía, hace un tiempo tuve que decirle que tuviera cuidado con el tema de las amenazas y con desatar esa actitud de odio, porque él no ha hecho un estudio profundo de la temática referida al manejo de esos fondos. Es una actividad que eminentemente se constituye en una conspiración, porque usted pedirle a alguien, a un presidente, sea este o sea otro, que rápidamente devuelva un 30% de unos fondos que están en bonos de Hacienda, del Banco de Reserva, que lo tiene el gobierno. Sí. Usted decirle, es un acto conspirativo, ¿entiendes? Que se convierte en lo que estamos diciendo, en una explosión molotov. Entonces, el señor asume una actitud provocadora porque trata de aprovechar escenarios como ese, el 27, sí, donde las fuerzas del orden se despliegan, están en todos los sitios, cubriendo los actos y demás asuntos. ¿Qué se persigue con eso? Es provocar, ¿verdad?, un estado de enfrentamiento
que pueda lesionar los propios actos que se están convocando. Nosotros, frente al sistema de seguridad social en la República Dominicana, incluido el tema de las AFP, tenemos posiciones. Y Joel sabe que tenemos posiciones encontradas con el sistema y que abogamos por una modificación integral del sistema. Pero esa modificación que nosotros planteamos, por supuesto, no se para en un distractivo como lo que se ha convertido el tema de la consigna esta del 30%, porque eso en definitiva no soluciona el problema de la seguridad social ni del sistema de pensiones en República Dominicana. ¿Qué les pido yo a los trabajadores especialmente? Que no se dejen impresionar ni embaucar por personas que lo que son es, como este señor, puro aventurero, que no tiene ningún objetivo más allá de esa consigna. Usted le pregunta a ese señor, ¿y cuál es el contenido de su agenda legislativa? ¿Entiende? Mire, hermano, y no sabe explicarla, no la tiene porque no tiene ningún contenido. Solamente él se basa y ha basado toda su trayectoria legislativa en esa demanda, nada más en eso. Y por eso es que decimos que alguien así no debe ser seguido por gente que piense. Eso es un matiz político en el fondo que tiene. El Partido Reformista está caminando en la alfombra de ese tema. Da mucha pena que este país se maneje de esta manera. Pero suerte a Dios que tenemos hombres, trabajadores, movimientos como el movimiento sindical, que tienen un legado fundamentado en el trabajo decente y en las ideas. Y hombres como Pepe Abreu, que nos engalanan. Don Pepe, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Es para mí un placer y nos vemos el próximo domingo con el contenido de República Informativa.